¿Alguna vez has notado que gran parte del sufrimiento que cargas proviene de tu necesidad de demostrar algo a los demás? Jung mostró que esta prisión nace del ego, que reacciona, se justifica y se doblega ante el inconsciente colectivo. Pero hay una salida. Cuando dominas el silencio, te enfrentas a tu sombra y alineas lo que eres con lo que transmites, nace una autoridad que nadie puede negar. Hoy vas a descubrir paso a paso cómo transformar el dolor en poder interior y presencia magnética en medio del caos. Pero atención, ver sin comprometerse es repetir el mismo patrón de huida que siempre te sabotea. Así que dale me gusta como un acto de decisión y suscríbete ahora, porque no estar aquí por completo es vivir dividido. Y escribe en los comentarios, elijo la coherencia, porque declararlo en voz alta es el primer paso para romper el piloto automático y asumir la vida que ya es tuya por derecho. Carl Jung enseñaba que la necesidad de justificarse nace del ego, esa parte limitada y vulnerable de la psique, que teme el rechazo y busca la aprobación constante. Siempre que corremos a explicarnos, cedemos al inconsciente colectivo, que dicta patrones de comportamiento automáticos. El silencio, por otro lado, es el gesto que rompe este ciclo. No es ausencia de voz, sino presencia magnética, un signo de autodominio y poder interior. Cuando decides no reaccionar ante las críticas o los cuestionamientos, le estás diciendo al mundo, sin palabras, que no dependes de la validación externa para sostener tu propia identidad. Este simple acto se convierte, entonces, en un hito de crecimiento psicológico, resiliencia y autoaceptación radical. Para Jung, el silencio tiene un valor transformador porque en él la sombra se revela. Es en la pausa en la que resistes el impulso de reaccionar, donde te das cuenta de los patrones inconscientes que intentan tomar el control. Esta grieta abre espacio para la observación interior e inaugura un proceso de alquimia emocional. El dolor emocional que antes te hacía sufrir se convierte en poder interior. El silencio no es sumisión, sino una elección consciente. Es desapego emocional aplicado en la práctica. Cada vez que optas por no justificarte, rompes con el piloto automático del ego y te acercas al self, esa instancia más profunda que simboliza la totalidad y el equilibrio. Además, Jung resaltaba que el lenguaje corporal y el silencio comunican más que las palabras. Una postura firme, una mirada tranquila y una respiración serena pueden revelar un control emocional mucho más poderoso que cualquier argumento. Es aquí donde el silencio se transforma en presencia magnética, cargada de significado. Esta actitud demuestra individuación, el proceso junguiano de convertirte en quien realmente eres. No justificarse es también un acto de coraje. Te liberas de las cadenas del inconsciente colectivo y afirmas tu propia singularidad. El respeto, por lo tanto, no nace de discursos encendidos, sino de la coherencia silenciosa de quien ha encontrado paz consigo mismo. El silencio corta de raíz el sufrimiento creado por el apego a la opinión ajena y transforma la reacción automática en elección consciente. Te invita a la aceptación radical de tu propia esencia, sin máscaras y sin la necesidad de aprobación. Para Jung, este es el momento en que el ego pierde el dominio y el individuo accede a su verdadera autoridad interior. Es en este estado de silencio consciente donde nace el verdadero respeto. Por eso, Jung nos llama a ver el silencio no como un vacío, sino como una transformación interior en movimiento. Es un puente entre la sombra y la luz, entre el inconsciente y la conciencia, entre el dolor emocional y la liberación. Es en este espacio donde descubres que no necesitas demostrar nada, porque ya te has vuelto completo. El silencio es, en última instancia, la expresión de la verdadera resiliencia, la capacidad de sostenerse ante la vida sin necesidad de justificaciones. Y precisamente por eso, se convierte en el primer secreto de una postura que impone respeto sin decir una sola palabra. Carl Jung afirmaba que los ojos son portales de la psique, reflejos directos del inconsciente.
Mucho más allá de las palabras, es en la mirada donde la verdad interior se manifiesta. Cuando alguien mantiene una mirada firme, tranquila y presente, transmite una energía que habla de autodominio y poder interior. Esta mirada no es forzada ni rígida. Nace de la aceptación radical de uno mismo y de la integración de la sombra. Jung decía que la seguridad no proviene del deseo de impresionar, sino de la coherencia entre lo que se es por dentro y lo que se muestra por fuera. La mirada, en este sentido, se convierte en un lenguaje corporal invisible, capaz de despertar respeto sin esfuerzo. La inseguridad, por otro lado, aparece cuando la mirada se esquiva, cuando los ojos vagan inquietos en busca de aprobación. Este movimiento denuncia patrones inconscientes de miedo y dolor emocional aún no resueltos. El sufrimiento humano, según Jung, no proviene de los hechos en sí, sino de la resistencia a aceptar la realidad interior. Por eso, la mirada que transmite confianza es aquella que no huye de sí misma. Es la mirada que ha enfrentado sus propias sombras, que se ha sumergido en el inconsciente y ha reconocido tanto la fragilidad como la fuerza que la habitan. Este proceso es, en esencia, crecimiento psicológico y transformación interior. La mirada segura no es agresiva ni desafiante, es serena, estable, como la calma en medio del caos. Para Jung, esta cualidad nace del encuentro con el self, el centro psíquico de equilibrio. Cuando miras a los ojos de alguien con presencia magnética, comunicas que ya no eres esclavo del ego ni de las máscaras sociales. Te presentas completo, sin necesidad de fingimiento o justificación. Esta postura visual es, en sí misma, un ejercicio de autodominio y control emocional. Jung veía en la psicología profunda un camino para que el ser humano trascendiera la superficialidad de las apariencias. La mirada firme y verdadera es fruto de este viaje interior. No puede ser enseñada como una técnica. Emerge naturalmente cuando hay coherencia entre el consciente y el inconsciente. Es una expresión viva de la individuación. En ese momento, la mirada se transforma en lenguaje silencioso, irradiando resiliencia y fuerza sin necesidad de palabras. Es alquimia emocional pura. Transformar el sufrimiento acumulado en presencia serena. Transformar el dolor emocional en magnetismo auténtico. Es por eso que, ante una mirada así, el respeto surge espontáneamente. No porque la persona haya impuesto autoridad, sino porque su mirada revela una conciencia que ya ha recorrido sus propios abismos y ha encontrado claridad. La mirada firme es la prueba silenciosa de una transformación interior en curso. Invita al otro a verse también, a cuestionar sus propios patrones mentales y resistencias internas. Y en esta invitación silenciosa, la mirada se convierte no solo en comunicación, sino en un despertar. Carl Jung creía que la verdadera fuerza de un individuo no se mide en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que responde al caos. La calma, en este sentido, no es solo una virtud, sino un estado de conciencia alcanzado a través de la integración de la sombra y del contacto profundo con el inconsciente. Mientras el ego reacciona de manera explosiva e impulsiva, buscando controlar lo incontrolable, el self se manifiesta en silencio, con una energía estable que no necesita justificaciones. Esta calma es, por lo tanto, una expresión del poder interior y un reflejo directo de la individuación, el proceso de convertirse en quien se es en esencia. En medio de una crisis, la mayoría se deja arrastrar por el sufrimiento y el dolor emocional, reaccionando de forma automática. Para Jung, este comportamiento nace de los patrones mentales inconscientes, que repiten los mismos ciclos de miedo y resistencia. Pero aquel que encuentra serenidad en el ojo del huracán, accede a un nivel diferente de conciencia. La calma impone respeto porque transmite resiliencia, desapego emocional y autodominio. Es un recordatorio silencioso de que la verdadera transformación interior no está en evitar el caos, sino en sostenerse en él sin perder el eje. Esta energía estable
no es indiferencia, sino aceptación radical. Es reconocer que el mundo externo siempre tendrá turbulencias, pero que el centro psíquico puede permanecer intacto. La calma magnética nace cuando el individuo se reconcilia con sus propias sombras y aprende a observar sin ser arrastrado. Jung decía que la mayor liberación ocurre cuando ya no somos prisioneros de la reactividad. En este estado, el control emocional deja de ser una técnica y se convierte en una presencia natural. El cuerpo se relaja, la mirada permanece firme y el silencio se vuelve elocuente. El impacto de esta calma sobre los demás es inmediato. Las personas agitadas e inseguras perciben que, ante alguien sereno, sus propias máscaras se vuelven frágiles. Esta presencia magnética inspira confianza porque revela una psique unificada, donde el ego ya no gobierna solo. Es aquí donde el lenguaje corporal habla sin esfuerzo. La respiración cadenciosa, la postura tranquila, la ausencia de prisa. La calma es un campo energético que contagia, transformando el ambiente caótico en un espacio de claridad. Es alquimia emocional aplicada, transformar el fuego de la ansiedad en estabilidad luminosa. Así, la calma que impone presencia es más que una cualidad admirable. Es un llamado a la transformación interior. Muestra que el respeto verdadero no viene de la imposición, sino de la coherencia silenciosa de quien se domina a sí mismo. Ante el caos, la mayoría busca gritar más alto. El ser humano consciente, inspirado por la psicología profunda de Jung, permanece en silencio y deja que su energía hable. Y es en este contraste donde su autoridad se establece, sin esfuerzo, sin imposición, pero con la fuerza inquebrantable de quien ya ha hecho las paces con su propio inconsciente. Carl Jung creía que el cuerpo nunca miente, ya que es la expresión visible del inconsciente. La postura erguida y firme no es solo una cuestión estética o física, sino el reflejo directo de un estado interior. Cuando la mente está fragmentada, dominada por el ego y por las sombras no reconocidas, el cuerpo tiende a cerrarse. Hombros caídos, mirada baja, movimientos inseguros. En cambio, cuando hay autodominio e integración interior, la postura se transforma naturalmente, transmitiendo presencia magnética y poder interior. El cuerpo, en este sentido, se convierte en el espejo de la psique y en un lenguaje corporal silencioso que revela mucho más que las palabras. Para Jung, la individuación, ese proceso de convertirse en quien realmente se es, se manifiesta también en el cuerpo. Postura erguida no significa rigidez, sino alineación. Es estar en paz con el propio eje, tanto físico como psíquico. El individuo que alcanza este estado transmite, sin esfuerzo, resiliencia y crecimiento psicológico. Es como si cada gesto dijera: he aceptado mi sombra, he reconocido mi inconsciente, y ya no necesito vivir encorvado por el peso de lo que negaba en mí mismo. La postura firme es, por lo tanto, un signo de aceptación radical de la propia esencia. Esta coherencia entre el cuerpo y la mente no puede ser simulada por mucho tiempo. El inconsciente siempre se desborda en detalles sutiles, en la forma de caminar, de respirar, de ocupar el espacio. Por eso, Jung veía el cuerpo como un instrumento de diagnóstico del alma. Cuando te eriges de manera consciente, practicas una alquimia emocional que va mucho más allá de la apariencia. Transformas el dolor emocional en dignidad, el sufrimiento en fuerza, la inseguridad en autoconfianza. Es en este alineamiento donde la presencia se vuelve magnética. El simple acto de entrar en un ambiente ya comunica autoridad silenciosa. Más que una postura física, se trata de una postura existencial. Mantenerse erguido ante la vida es una metáfora de la resiliencia junguiana. Soportar el peso del inconsciente sin ser aplastado por él. El cuerpo erguido simboliza el ego en armonía con el self, la psique integrada. Cada respiración profunda, cada gesto tranquilo, cada movimiento consciente demuestra que ya has superado la necesidad de esconder tus fragilidades. El cuerpo pasa a expresar la transformación interior y la coherencia que Jung tanto valoraba. Así, la postura erguida y firme es más que una cuestión de respeto externo.
Es un llamado al despertar interior. Te invita a preguntarte, ¿cómo está mi cuerpo reflejando mi mente hoy? ¿Estoy encogido por mis resistencias o erguido por la aceptación radical de lo que soy? Es en este diálogo silencioso entre el cuerpo y el inconsciente donde nace el verdadero respeto, aquel que no necesita palabras para imponerse. Carl Jung afirmaba que nadie puede ofrecer al mundo aquello que aún no ha encontrado dentro de sí. El respeto sigue esta misma lógica. No se puede exigir de los demás lo que no se es capaz de practicar con uno mismo. Cuando el individuo vive desconectado de su propia psique, ignorando sus sombras y negándose a mirar el inconsciente, termina proyectando sus inseguridades en el mundo exterior. De ahí nacen las frustraciones, los conflictos y el sufrimiento repetitivo. El autoconocimiento, por lo tanto, es la base del verdadero respeto. Solo quien enfrenta sus propios abismos es capaz de caminar erguido ante la vida, con dignidad y presencia magnética. Para Jung, respetarse significa integrar las partes negadas de la personalidad. Es mirar de frente al ego, con sus miedos y fragilidades, y a la sombra, con sus deseos reprimidos y dolores emocionales. Este encuentro no es cómodo, pero es liberador. Cada paso hacia la aceptación radical de la propia esencia es también un acto de autodominio y de crecimiento psicológico. Cuando aprendes a acogerte, incluso en las fallas, desarrollas resiliencia y alcanzas una transformación interior que ninguna aprobación externa puede sustituir. Este proceso rompe patrones mentales inconscientes que te mantenían prisionero y abre espacio para una vida más auténtica. La falta de autoconocimiento, por otro lado, lleva a la exigencia injusta sobre los demás. Quien no se respeta a sí mismo busca, muchas veces, compensar esa falta controlando o cobrando respeto del mundo. Este movimiento nace del sufrimiento del ego, que teme el rechazo y se siente constantemente herido. Pero Jung advertía, cuanto más exiges, menos recibes. El respeto verdadero solo florece cuando la psique está en equilibrio, cuando la persona ya ha realizado su propia alquimia emocional y ha transformado el dolor en sabiduría, el sufrimiento en aprendizaje. El ejercicio práctico del autoconocimiento es constante. Se manifiesta en el silencio que practicas cuando podrías reaccionar, en la elección de desapego emocional ante lo que no puedes controlar, en la observación consciente de tus propios patrones de pensamiento. Cada gesto de presencia contigo mismo fortalece tu postura interior. A partir de ahí, el respeto surge naturalmente, no porque lo exijas, sino porque tu energía y lenguaje corporal transmiten coherencia. Jung diría que esta coherencia es la señal de que el self está al mando, y no más el ego fragmentado. Respetarse, entonces, es asumir el compromiso con tu propia individuación. Es abandonar el victimismo, enfrentar las sombras y aceptar radicalmente quién eres. Luz y oscuridad. Solo así el individuo conquista autoridad interior, y de esta autoridad nace el respeto que los demás perciben. Es en esta reconciliación silenciosa con el inconsciente donde la transformación ocurre. Jung nos recuerda, el mundo refleja la forma en que nos tratamos. Si deseas respeto, primero debes aprender a ofrecértelo a ti mismo. Carl Jung señalaba que no hay nada más destructivo para la psique que la división interna. El individuo que muestra una cara al mundo y vive otra en secreto, tarde o temprano, será traicionado por el inconsciente. Esta disonancia entre ser y parecer genera sufrimiento, patrones mentales repetitivos y una vida fragmentada. El ego insiste en construir máscaras para garantizar la aprobación, pero el inconsciente, incansable, exige integración. La incoherencia, aunque no sea consciente, es percibida por los demás en detalles sutiles, en la vacilación de la voz, en la mirada que no sostiene, en la postura que se encoge. Por eso Jung afirmaba, la verdadera autoridad no puede ser fabricada, nace exclusivamente de la coherencia interior. Cuando hay coherencia, el respeto no necesita ser pedido, sucede de forma natural.
El individuo que vive alineado con su esencia transmite presencia magnética y poder interior sin esfuerzo. Esta coherencia es fruto de un proceso arduo: enfrentar la sombra, practicar la aceptación radical y abandonar el victimismo. Al integrar el inconsciente, la persona encuentra estabilidad ante el caos, desapego emocional ante la crítica y resiliencia ante el dolor emocional. La vida deja de ser una escenificación para convertirse en una expresión auténtica. En este estado, cada gesto es un lenguaje corporal cargado de verdad, y el silencio pasa a comunicar más que cualquier discurso. Jung veía en este punto la realización de la individuación, el encuentro entre consciente e inconsciente, ego y self, sombra y luz. La coherencia, entonces, no es la ausencia de contradicciones, sino el coraje de acogerlas. Es aceptar que dentro de uno mismo existen fuerzas opuestas y, aún así, elegir vivir de forma íntegra. Esta postura es alquimia emocional en acción, transformar las partes rechazadas en una fuente de poder interior. Es en este estado donde el sufrimiento se convierte en sabiduría y el autodominio en verdadera transformación interior. El individuo que alcanza esta etapa no necesita títulos o imposición externa. Su autoridad fluye de dentro hacia afuera, y es exactamente esta autoridad silenciosa la que causa impacto en el mundo. Mientras muchos luchan por ser escuchados, la persona coherente conquista la atención por lo que es, no por lo que exige. Su energía se vuelve estable, su presencia inspira confianza, su mirada revela calma. El respeto surge inevitablemente, porque todos perciben la integridad que irradia. Este tipo de autoridad no puede ser cuestionada, ya que no depende de discursos, sino de una vida entera alineada con la verdad interior. La coherencia, en este sentido, es la prueba viviente de que la transformación personal es posible. Así, Jung nos muestra que la coherencia es la cúspide de todos los demás secretos del respeto. El silencio, la mirada, la calma, la postura y el autoconocimiento culminan en este punto final: alinear lo que eres con lo que transmites. Cuando el cuerpo, la mente y el alma vibran en sintonía, no hay necesidad de justificarse ni de buscar aprobación. El respeto simplemente ocurre, porque el ser humano se convierte en presencia. Esta es la verdadera autoridad, no la que se impone por el miedo, sino la que emana de la transformación interior. Jung nos invita entonces a reflexionar: ¿hasta qué punto tu vida expresa coherencia? ¿Cuánto de lo que transmites corresponde a lo que realmente eres? La respuesta a estas preguntas puede ser la clave para tu propia liberación. Carl Jung decía que nada externo puede concederte aquello que aún no ha nacido dentro de ti. El respeto, por más que parezca venir de los demás, es en realidad un reflejo directo de tu estado interior. Cuando la psique está fragmentada, el individuo busca desesperadamente ser reconocido, intentando imponer autoridad por la fuerza o por el discurso. Pero cuando hay integración de la sombra, desapego emocional y aceptación radical de la propia esencia, el respeto surge sin esfuerzo, como una consecuencia natural. No se pide, no se exige, no se compra, se irradia. Este respeto silencioso es el resultado de la individuación, el proceso de unificación entre el consciente y el inconsciente, el ego y el self. Cada gesto, cada silencio, cada mirada, se convierte en un lenguaje corporal cargado de coherencia. El dolor emocional se transforma en sabiduría, el sufrimiento en resiliencia, y la vida entera en presencia magnética. El individuo que alcanza este estado no necesita justificarse, porque su simple existencia comunica autoridad. Jung llamaba a esto vivir en alineamiento con el self, cuando no hay distancia entre lo que se es y lo que se transmite. Respeto, por lo tanto, no es algo que los demás ofrecen primero, sino aquello que despiertas cuando decides enfrentarte a ti mismo. El mundo simplemente espeja tu postura. Si caminas encorvado por el miedo, recibirás miradas de duda. Si caminas erguido por la aceptación radical de quien eres,
despertarás confianza y reconocimiento. La verdadera autoridad es silenciosa, porque nace de dentro. Jung nos invita a recordar, cuando la transformación interior ocurre, el respeto exterior se vuelve inevitable. El silencio, la mirada, la postura y la coherencia no son trucos, son la prueba de que el respeto nace de dentro. Quien enfrenta su propia sombra ya no necesita gritar para ser escuchado. Entonces te pregunto, ¿tu vida transmite autoridad o solo disfraza fragilidad? Escribe en los comentarios, elijo la coherencia, porque declarar es sellar el compromiso con el nuevo yo. Dale me gusta a este video. Suscríbete y activa las notificaciones, porque huir ahora es repetir el mismo patrón inconsciente. Y no te vayas. El próximo video en la pantalla es la continuación inevitable de tu transformación. Rompe hoy o repite mañana.